Continuaremos con los atributos de la personalidad. Ya vimos la capacidad de las personas físicas. Ahora estudiaremos la capacidad de las personas morales o jurídicas. A diferencia de la capacidad de las personas físicas, las personas morales tienen su capacidad limitada por la ley y por el objeto para el cual fueron creadas. Por eso se dice que la persona física puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. En tanto, la persona moral solo puede hacer aquello que la ley le permite. En las imágenes tenemos un acta constitutiva, que es... En las imágenes tenemos un acta constitutiva de una persona moral o jurídica, que hace las veces del acta de nacimiento de la persona física. Esta acta crea a la persona moral, y dentro de las partes de esta acta tenemos el objeto, que consiste en a qué se va a dedicar la persona jurídica. Por ejemplo, si va a ser una inmobiliaria, no se puede dedicar a vender autos, porque estaría yendo en contra de su objeto. Y acuérdense que las personas jurídicas están facultadas por su objeto y por la ley. Eso no quiere decir que no pueda modificar su objeto, lo puede hacer, pero tendrá que ser a través de un procedimiento. Se convocará a asamblea, se aprobará esa modificación, después se deberá llevar ante notario el acta y finalmente inscribir esa modificación en el registro público de comercio. De otra manera no puede realizar los actos que no estén en su objeto. Por eso a veces en el acta constitutiva el objeto es muy extenso, muy amplio. Incluso algunas de esas actividades tal vez no las realice la empresa en toda su vida jurídica, pero sin embargo ahí están. Más vale, como se dice, que sobre y no que falte, porque si falta no las puedes realizar. Te conviertes en una sociedad irregular que veremos más adelante. Segundo atributo de la personalidad: el nombre en la persona física. Su concepto es el siguiente: es el conjunto de vocablos, el primero opcional, nombre propio, y los segundos por filiación, patronímico o apellido, con los cuales una persona es identificada e individualizada frente al Estado y las demás personas. Para entender este concepto vamos a realizar la estructura del nombre con un ejemplo. Miguel. Miguel sería el nombre propio, que como lo dice el concepto, ese es opcional, lo eligen los padres. Pero la siguiente parte del nombre, que son los apellidos o patronímico, ese no es opcional, ese deriva de una figura jurídica que se llama filiación. La filiación es la relación jurídica que existe entre dos personas, de la cual una es padre o madre de la otra. Es decir, nuestros parientes por filiación son nuestros padres. Por eso, tenemos derecho por filiación a llevar sus apellidos. En este caso, Estrada Miranda. Hay una serie de reglas establecidas en la ley para el nombre. Ustedes deben de verificar en sus códigos estatales. Por ejemplo, este artículo dice: el nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. Para la asignación del nombre propio se observará lo siguiente. Nos da una serie de reglas este artículo para ver cómo se debe de conformar el nombre propio, aquel que es opcional. Fracción primera: no podrá integrarse por más de dos sustantivos. Antes era muy común que se le pusiera 3, 4 nombres. A veces se le ponía el nombre del papá, del abuelo, del otro abuelo, del tío. Se les ponían Claudio, Gerardo, Arturo, Miguel. Eso es lo que este artículo no permite. No podrá integrarse por más de dos sustantivos. Puedes ponerle Miguel Arturo, pero hasta ahí.
No se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad. No se emplearán apodos. Ahorita vamos a estudiar lo que es el apodo. Y no podrá constituirse con números. Son una serie de reglas establecidas en la ley para que el oficial del registro civil las haga valer, porque ustedes saben que en muchas ocasiones se quieren poner unos nombres que van a originar la discriminación, la burla, y por eso el oficial del registro civil, en atención a este artículo, pues está facultado para hacerles ver a los padres que no es posible poner ese tipo de nombres propios. Y en la parte final dice: los apellidos corresponderán por su orden el primero del padre y al primero de la madre. Volviendo pues al ejemplo, Miguel es el nombre propio. Estrada es el apellido heredado por el padre, porque se establece que primero es el apellido del padre, y Miranda sería el apellido de la madre. En otros estados se puede dar la opción de que se elija cuál sería el apellido que va primero, si el del padre o de la madre, pero ya es cuestión de que ustedes analicen en sus estados cuál sería la regla. De hecho, en la actualidad hay algunas propuestas en ese sentido en los congresos de los estados, pero ustedes saben que primero se tiene que aprobar dicha reforma para que quede plasmada en el Código Civil, y partiendo de ahí se puede hacer las actas de esa manera. El artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal establece lo siguiente: el acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan. Asimismo, en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta. El juez del registro civil exhortará a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla. En el caso del artículo 60 de este código, el juez del registro civil pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca. Si se fijan, este artículo es un poco más amplio que el anterior que les leí. Otra cuestión muy importante: cuando es solamente la mujer la que se presenta a registrar a su hijo y no hay padre que lo reconozca, también para evitar las burlas se le va a poner los apellidos, los dos, de la madre, como si fuera su hermano. Si la madre es Rodríguez Fernández, pues el hijo presentado por ella será Rodríguez Fernández. Esto para evitar las burlas. Acuérdense que antes se le dejaba nada más el apellido de la madre, y entonces era fácil identificar a quien no había sido reconocido por su padre. Y otra cuestión muy importante son las derivaciones del nombre, que muchas veces se conoce más a una persona por su apodo. Vamos a ver en qué consisten estas dos figuras. Primero tenemos el sobrenombre, alias o apodo, que es el nombre que otros dan a una persona por cuestiones afectivas o tratando de ridiculizarla o caricaturizarla en atención a un defecto o cualidad de la misma. Tiene especial importancia en materia penal. Ejemplos: el rasta, el bronco, el nerd, nana. Fíjense, vamos a explicar el concepto. Este nombre se pone
este nombre otras personas lo ponen por cuestiones afectivas. Por ejemplo, el último, Nana. Es muy común que le digan Nana porque a veces entre hermanos, cuando son niños, no se le puede decir hermana y se va quedando el apodo de Nana. Los otros tres, el Rasta, el Bronco, pues puede ser en atención a ciertos defectos que tenga la persona. A veces defectos físicos, a veces defectos de carácter, como por ejemplo el Bronco, una persona que sea muy atrabancada, que tenga un carácter fuerte. Y el nerd es en atención, más que a un defecto, a una cualidad, porque se le dice así a una persona que es estudiosa, que saca buenas calificaciones. Entonces ahí caben todos los ejemplos que nos proporciona el concepto. Por su parte tenemos el seudónimo, que es el nombre ficticio que otras personas o el mismo interesado se da a sí mismo para identificarse en el medio artístico, literario, etc. Por ejemplo, un artista muy conocido, Juan Gabriel, es un seudónimo. Su nombre real es Alberto Aguilera Valadez. En la literatura tenemos un ejemplo muy destacado que es el de George Sand, que era una mujer pero que en el tiempo en que le tocó vivir, pues todavía era mal visto que la mujer se dedicara a escribir, y ella decidió hacerlo a través de un seudónimo que se inmortalizó. Y también a Jean-Baptiste Poquelin Molière, un escritor famoso de Francia, que utilizó ese seudónimo para destacarse como escritor de comedias francesas, allá del siglo XVII. En el caso del sobrenombre, alias o apodo, si se fijan en la parte final dice tiene especial importancia en materia penal. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, entre pandillas, se conocen más por su apodo. De hecho, es común cuando se les toma la declaración, cuando llegan a detener a algunos y se les toma la declaración y empiezan a identificar a los demás miembros de la pandilla, pues que proporcionen el nombre y ni siquiera lo saben, porque nada más los conocen por su apodo, o aún sabiendo su nombre, también se les identifica por su apodo, porque muchas personas lo van a conocer más por sus apodos. Bueno, vemos que así como se identifica a una persona física por su nombre, también para la persona moral o jurídica tenemos el atributo de la denominación o razón social. La denominación social es la que se forma libremente, pudiendo denotar o no el objeto para la que fue creada. Por ejemplo, Soriana, Sabritas, Telmex, Telcel. En el caso de los dos últimos, Telmex y Telcel, sí nos refleja, sí nos denota el objeto para la cual fueron creadas estas empresas. Telmex, teléfonos de México; Telcel, teléfonos celulares. Su misma denominación ya nos está proporcionando información respecto a lo que se dedica esa empresa. La razón social, por su parte, se integra con el nombre de un socio o con el apellido de uno o varios socios. Por ejemplo, Guillermo García Martínez y Asociados, Larios, Estrada y Compañía, Sociedad en Comandita, que es una de las sociedades mercantiles que analizaremos posteriormente. Entonces se tiene esa opción, o podemos poner el nombre completo, nombre propio y apellidos de uno de los socios, regularmente el socio mayoritario, o bien se puede elegir la otra opción de la razón social, los apellidos de uno o varios socios. Sin embargo, al hacerse esta diferenciación y como la Ley General de Sociedades Mercantiles hay algunas
hay algunos tipos de sociedades que solamente se pueden constituir por razón social y otros tienen la opción de elegir entre una y otra. Por ejemplo, las sociedades anónimas, que son de las más conocidas, solamente lo pueden hacer por medio de denominaciones sociales, como lo son Soriana, Sabritas, Telmex, Telcel. Pero, ¿qué pasaba cuando un socio, a pesar de querer constituir una sociedad anónima, y él quería que su apellido estuviera en la denominación? Si nos vamos a los conceptos, nos quedaría la idea de que cuando veamos apellidos o nombres, pues esa es razón social. Pero acuérdense que a veces los socios, que son los que tienen el dinero y acuden a los abogados para que resuelvan esta situación, ¿qué pasa con aquellos que quieren que su nombre, que su apellido aparezca en la denominación? Sí existen sociedades, y ahorita les voy a poner un ejemplo. Chedraui es apellido, y ustedes saben que hay centros comerciales, almacenes de autoservicio, tiendas de autoservicio, Chedraui. Entonces, ¿eso qué significa? Pero la cuestión es la siguiente: Chedraui es una sociedad anónima y la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que una sociedad anónima solamente puede constituirse por una denominación social. Entonces, ¿qué pasa? Hay que agregarle otras palabras. Grupo Comercial Chedraui, y luego ya SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sí. Entonces sí se puede hacer una denominación con el apellido, pero ya deberíamos de agregarle otras palabras para evitar que nos rechacen la propuesta de la denominación social, cuando en aquellas sociedades como la sociedad anónima solamente admitan constituirse por una denominación social. Por ejemplo, Sabritas es una sociedad de responsabilidad limitada, y las sociedades de responsabilidad limitada tienen la opción de elegir si se constituyen por denominación social o por razón social. Siguiente atributo de las personas físicas: el domicilio. Su concepto es el siguiente: el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. Regularmente nuestro hogar, nuestra casa, donde nos sentimos a gusto, donde pasamos una buena parte del tiempo, donde estamos descansados. Vamos a continuar con el concepto. A falta de este, el lugar en el que tiene el principal asiento de sus negocios. Puede ser la oficina donde trabaje. Y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Si nos encuentran, por ejemplo, en un puesto de tacos, bueno, pues ahí puede ser. Este concepto que proporciona el Código Civil es muy importante porque en materia procesal, es decir, cuando ya hay una demanda, nos permite solicitar al juez, bueno, en primer lugar vamos a su domicilio particular, el que conocemos como domicilio particular, su casa, pero si no lo encontramos ahí, si no nos abre, etcétera, podemos trasladarnos entonces al lugar de trabajo. Y si no, al último punto del concepto que nos proporciona la ley, es decir, en el lugar en que se halle. Ya sería cuestión de hacer una investigación para ver de tales a tales horas está en este lugar, porque ahí se le notificará la demanda. Tipos de domicilio. Domicilio legal. Es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Ejemplos que nos proporciona la misma ley. Se reputa domicilio legal del menor de edad no emancipado el de la persona a cuya patria potestad está sujeto.
Igualmente, del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor. De los militares en servicio activo, el lugar en que estén destinados. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones, más de 6 meses. Los que por tiempo menor desempeñan alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del secretario de Educación Pública actual. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. En este caso sería pues el centro de readaptación social en el que estén internos. Ese sería su domicilio. Respecto de las relaciones jurídicas posteriores a la condena. Y finalmente, de la familia, el de la ubicación del hogar, entendiéndose el lugar donde conviven los cónyuges y los hijos, si los hubiere. Es muy importante este domicilio legal porque fíjense lo que nos establece la misma ley, aunque de hecho no esté allí. Por ejemplo, en el primer caso, el de los menores, cuyo domicilio debe ser el de aquellas personas que tengan su patria potestad. Un niño, por ejemplo, no puede irse porque él quiera a otro lugar, porque su domicilio, el lugar donde él debe de estar, su domicilio legal, es el de sus padres. Y eso tiene especial importancia porque cuando ya llegan a la adolescencia, empieza la rebeldía, que quieren irse, no tienen esa facultad, porque ellos deben de estar en el domicilio de sus padres y por eso se les puede hacer regresar, porque es su domicilio legal. También tenemos el domicilio convencional. Es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ejemplo, si han sido demandados, en la contestación de la demanda pueden asignar como domicilio convencional el domicilio del despacho de abogados que les esté llevando el asunto. Y todas las notificaciones que tengan que hacerle al demandado se le harán en ese domicilio convencional y el abogado será responsable de hacérselas llegar al demandado. Ese es un ejemplo, el ejemplo clásico de domicilio convencional. ¿Cuál es el domicilio de la persona moral? Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Estado, pero que ejecuten actos jurídicos dentro del mismo, se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a esos actos se refiera. Por su parte, las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Aquí también hay que diferenciar respecto de las personas morales, que una cosa es el domicilio fiscal, que ahí sí el fisco, Hacienda, te tiene ubicado por la calle, número, colonia, etc. Pero el domicilio mercantil es la ciudad donde se constituyó la persona moral. Por ejemplo, esta empresa, cuya imagen tenemos aquí, se constituye en Torreón, Coahuila, aunque creo que en la actualidad ya ha cambiado su domicilio a la ciudad industrial de Monterrey, Nuevo León. Se pudiera ser un ejemplo.
La nacionalidad es otro atributo de la persona. Es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado, es decir, con un país. Este atributo también es tanto de las personas físicas como de las personas morales. Respecto de las personas morales o jurídicas, se consideran mexicanas aquellas sociedades que se constituyan conforme a las leyes de nuestro país y establezcan su domicilio en los límites de nuestro territorio nacional. Por eso hace algunos años que había una propaganda en contra de Walmart por parte de Soriana que decía Soriana al súper mexicano. Bueno, también Walmart es una empresa mexicana porque ha cumplido con estos dos requisitos, que es constituirse conforme a las leyes de nuestro país y establecer su domicilio en nuestro territorio. De hecho, su denominación es Walmart de México. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, acciones, derechos y obligaciones que constituyen el activo y pasivo de una persona, física como para persona moral. Ahí en las imágenes les estoy poniendo de una persona física que puede tener el activo, todos aquellos bienes, derechos, acciones que puede ejercitar para obtener más bienes, por ejemplo, demandas, etcétera. Pero también tiene un pasivo, que a veces, en este caso estoy poniendo el pasivo como que es menor al activo, pero a veces el pasivo es mayor. El pasivo es aquello que debe la persona, sea física o sea moral. Son las deudas, las obligaciones, lo que hay que pagarse. En todo eso consiste el patrimonio. Y hay algo bien importante respecto del patrimonio. Es el único de los atributos de las personas que subsiste más allá de la muerte. Porque el patrimonio, al fallecer su titular, inmediatamente es transmitido ¿a quién? A los herederos, aunque todavía no sepamos quiénes son. Pero el patrimonio entonces es el único que subsiste. Todos los demás atributos que hemos estado estudiando se destruyen, se eliminan una vez que la persona fallece. En el caso de patrimonio, no. Finalmente tenemos el estado civil, que es atributo exclusivo de las personas físicas, que consiste en la situación personal en que se encuentra o no una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella una institución familiar y adquiriendo derechos y obligaciones al respecto. Sí. A consecuencia del matrimonio, cambia nuestro estado civil. Solamente hay dos tipos de estado civil. O estás soltera o soltero, o bien estás casada o casado. Porque ni la viudez ni la persona que está divorciada, ese es su estado civil, ¿no? Porque a partir de la viudez o de estar divorciado, estás en posibilidad de contraer nuevas nupcias. Por lo tanto, estás soltero o soltera. Fíjense aquí que a través del estado civil se van a crear una serie de efectos jurídicos, es decir, derechos y obligaciones, como vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, el derecho a heredar, los alimentos, y que el concepto nos está diciendo que para la ley la familia la constituye la pareja, no es necesario que haya hijos. Ya desde el momento que se contrae matrimonio, ya tenemos una institución familiar. Y otra cuestión muy importante es que los que se casan no son parientes, como ya lo vimos en el parentesco. Ellos no son parientes. El parentesco que surge por el matrimonio es el parentesco por afinidad, pero de los contrayentes con respecto de los parientes del cónyuge, no entre ellos no son parientes. Bien, con eso terminamos el estudio de los atributos de la personalidad, tanto de la persona física como de la persona moral o jurídica. Gracias.